El hueso maxilar, damas y caballeros, es esto, como pueden ver, 1, 2, 3, 4 bordes, cara lateral, cara medial. En esta cara lateral, lo que más llama la atención es su apófisis cigomática del maxilar o apófisis piramidal del hueso maxilar. Todo esto de aquí es el reborde alveolar, y del reborde alveolar sobresale la eminencia canina, que es esta de acá. Esta eminencia canina marca una fosita aquí en la parte interna, a la que le llamamos fosa incisiva o fosa mirtiforme. Y esos son los 4 elementos que tienen que mencionar en la cara lateral: apófisis cigomática, reborde alveolar, eminencia canina, fosa incisiva. ¿Listo? Ahora, si les profundizo en la pregunta, vamos a hablar de las partes que tiene la apófisis cigomática, que como ven es una pirámide triangular. Todo esto es la base, esto es su vértice, que de hecho está truncado, y no como esto que está mal truncado porque se rompió el hueso, sino que está cortado en un bisel. Pero aquí tenemos 3 caras, una cara superior u orbitaria, una anterior o geniana y una posterior o maxilar. Esta cara superior, notan, es cavada porque forma parte del suelo de la órbita. Va a tener aquí el surco infraorbitario, que se convierte en conducto infraorbitario. No tenemos la fisura infraorbitaria, que en algún otro hueso sí puede existir. Y ahí se acaba la cara superior. Surco, conducto, fisura. ¿Listo? La cara anterior va a tener el agujero infraorbitario, que es esto de aquí, e inmediatamente abajo del agujero infraorbitario una depresión enorme que corresponde a la fosa canina. Ahora sí, fosa canina, porque ahí se inserta el músculo canino. Y la cara posterior de la pirámide, que será esta de aquí, como ven, tuve que repararla con una masilla epóxica de 2 componentes. Va a ser el... Uy, tiene razón, ya no tengo de esto. Decía... No me confundan. Decía que aquí tenemos la tuberosidad del maxilar, y esa tuberosidad del maxilar va a tener 2 pequeños orificios con sus respectivos conductos, que son los orificios y los surcos alveolares pósteros superiores. Desde ahí están pasando vasos y nervios alveolares pósteros superiores. ¿Listo? Ahora, por cierto, no recuerdo haberlo mencionado en la teórica, pero aquí en lo profundo del conducto infraorbitario hay un tubito, antes de salir aquí, ponte que 3 milímetros en lo profundo de esto, un orificio y un surco que desciende, que es el orificio alveolar y el conducto alveolar anterosuperior. ¿Listo? Pero no está a la vista, está bien que sepan que está ahí. ¿Listo? Entonces, eso es lo que tenemos en todas sus caras. El borde posterior, anterior e inferior va a estar marcado, en el caso del borde posterior, por la escotadura del surco infraorbitario, a veces más, a veces menos. El borde anterior, que es este de aquí, va a ser el borde infraorbitario, corresponde al reborde de la órbita. Y el borde inferior, que es este de aquí, va a ser un borde grueso y, como ven, cóncavo de lateral a medial. Y no tiene nada más ahí. ¿Listo? El vértice es esto de aquí, que se supone que está truncado y que se dirige hacia afuera y sirve para articularse con este mismo hueso que está aquí roto, que es el hueso cigomático. Y la cara medial, más o menos así. En realidad están bastante iguales los dos. Solo que aquí no se ven bien las dentelladas. No las pude esculpir. En fin, vámonos aquí que sí se ven las dentelladas. Miren, esto de aquí es la apófisis palatina, a cada lado. Esta cosa grande de aquí es la apófisis palatina. Esta apófisis palatina tiene 3 bordes y 2 caras. Borde medial, borde posterior, borde lateral. Cara inferior, cara superior. El borde medial es el que tiene este engrosamiento formando la cresta palatina y tiene estas dentelladas, que son lo que van a unirse con el otro hueso. En la parte de adelante ven este surco, que es el surco incisivo anterior, y esto de aquí es la cresta nasal del hueso maxilar. En la parte de atrás de la cresta nasal tenemos este piquito, que es la espina nasal posterior. Ahora, el borde lateral va a ser el borde adherente, y el borde posterior, que es este de aquí, es el que va a articular con el hueso palatino y está cortado en bisel. ¿Listo? Bien, ahora las caras. La cara inferior forma parte de la bóveda palatina, bóveda bucal, y es muy rugosa, y en el borde lateral tiene un surco por donde está corriendo una arteria, que es la arteria palatina mayor o palatina posterior. Luego, la otra cara, que es la cara nasal, es totalmente lisa, ligeramente acanalada, de adelante hacia atrás, y que luego obviamente este canal se va a continuar con la del palatino. Ahora, en esta cara nasal es donde vamos a ver la mayoría de las estructuras de esta cara, a saber, el hiato maxilar, que es todo esto de acá.
Este hiato maxilar tiene una línea de quiebre aquí que todavía se puede ver, que es esto, que marca que todo lo que hay de aquí para atrás es su carilla palatina. Ahora, hacia adelante del hiato tenemos esto que es el labio anterior del canal lacrimonasal. Esto de aquí es el canal lacrimonasal como tal, y aquí está el labio, ¿dije labio posterior o dije anterior? Anterior. Me equivoqué, esto de aquí es el labio posterior, y este de aquí es el labio anterior, ¿ya? Labio posterior, labio anterior. Y miren cómo el labio anterior desciende y cambia de dirección hacia adelante, formando esta cresta de aquí, que es la cresta conchal anterior, ¿ok? O del cornete nasal anterior. Ahora bien, todo eso es lo que se ve desde esta cara. ¿Y de qué se trata el control semanal de competencias adquiridas? Que ustedes me puedan mostrar cada uno de esos detalles. Así es que si les digo, ¿está todo claro? ¿Han visto? Me refiero a que si han visto y si efectivamente van a poder mostrármelo. ¿Han visto? Teóricamente ya me tiene que mostrar como si nada la cara interna de este hueso. ¿Listo? Ah, ¿verdad? Estás castigada. Bien, entonces eso es lo que tenemos en la cara medial y en la cara lateral. Nos faltan los bordes. Borde posterior, sencillo, no tiene nada. La tuberosidad maxilar. Borde inferior, rebordes alveolares. Incisivo, incisivo, canino, primer premolar, segundo premolar, primera muela, segunda muela, tercera muela. Borde inferior. Borde anterior, miren la línea, tiene esta escotadura de aquí, que es la escotadura nasal, y el piquito que está sobresaliendo aquí adelante, que es la espina nasal anterior. Y ahora sí, el borde superior, que es el complejo, que es este de aquí, empieza aquí con una carilla triangular para el hueso palatino. Tenemos el borde etmoidal que articula con el etmoides, tenemos la escotadura lagrimal y luego la apófisis frontal ascendente, que en realidad figura como en el ángulo anterosuperior. Esta apófisis frontal ascendente, aplanada de lateral a medial, va a tener 4 bordes y 2 caras. El borde superior articulado con el frontal. El borde anterior articulado con los huesos propios de la nariz. El borde posterior, que es este de aquí, es el que va a articular con el hueso lagrimal. Y el borde inferior, acá, es el borde adherente que lo va a unir al resto del hueso. La cara lateral va a estar dividida en 2 partes por esta cresta que están viendo acá, que se va a continuar con el reborde infraorbitario. En esta porción la cresta se va a llamar cresta lacrimonasal porque separa la parte de la nariz nasal de la parte del canal lagrimal. Desde adentro, desde su cara medial, vamos a tener solamente este engrosamiento que están viendo aquí, que es como que forma una especie de cresta, que es la cresta etmoidal anterior. Aquí va a articular el cornete nasal medio del hueso etmoides. ¿Listo? Eso es todo lo que hay en el maxilar. ¿Está bien?